En este emocionante video, te presentamos una recopilación de testimonios impactantes y perturbadores de abducciones extraterrestres. Escucharás relatos de personas valientes que han vivido experiencias extraordinarias y han sido testigos de encuentros cercanos del tercer tipo. Desde avistamientos de naves espaciales hasta encuentros con seres extraterrestres, estos testimonios te dejarán sin aliento. Prepárate para adentrarte en el fascinante mundo de los abducidos y descubrir por qué estas experiencias desafían nuestra comprensión de la realidad. No te lo pierdas. Hola a todos. Mi nombre es Eduardo, y me gustaría tomarme un momento para compartir algo que ha cambiado mi vida de una manera que jamás imaginé. Sé que lo que voy a contar puede sonar increíble para muchos, e incluso algunos podrían pensar que es producto de mi imaginación o de alguna especie de sueño vívido. Sin embargo, lo que viví es algo muy real para mí y ha dejado una marca profunda en mi ser. Este testimonio no es solo una narración de eventos extraños, sino también un llamado a aquellos que, como yo, han experimentado lo inexplicable y buscan respuestas. Desde joven, siempre he sido una persona racional y escéptica. Nunca me consideré alguien propenso a creer en lo sobrenatural o en teorías conspirativas. Mi vida transcurría de manera bastante normal. Estudiaba, trabajaba, salía con amigos y disfrutaba de las cosas simples que la vida tiene para ofrecer. Nunca pensé que algún día me vería envuelto en una situación tan fuera de lo común y aterradora. Esta experiencia ha cambiado por completo mi percepción de la realidad y me ha obligado a cuestionar todo lo que antes daba por sentado. Quiero aclarar que no tengo antecedentes de problemas de salud mental ni de alucinaciones. Soy una persona sana y cuerda, y hasta el día de hoy, trato de encontrar una explicación lógica a lo que me sucedió, aunque cada vez resulta más difícil hacerlo. Compartir mi historia no es algo que haga a la ligera. De hecho, me ha tomado mucho tiempo reunir el valor para hablar abiertamente sobre esto. Temía ser juzgado, ridiculizado o incluso rechazado por aquellos que me conocen. Pero con el tiempo, he comprendido que guardar silencio no es la solución. Necesito compartir mi experiencia, no solo para encontrar mi propia paz, sino también para ayudar a otros que puedan estar pasando por algo similar. Este testimonio es mi forma de extender una mano a quienes se sienten solos y confundidos después de haber vivido algo tan extraordinario. Es también un llamado a la empatía y al entendimiento, una invitación a mirar más allá de nuestras creencias y aceptar que el universo es mucho más vasto y misterioso de lo que podemos comprender. Espero que al contar mi historia, pueda abrir un diálogo y fomentar una comunidad de apoyo para aquellos que han experimentado lo desconocido. Y así, con este objetivo en mente, les relato mi encuentro con lo inexplicable, con la esperanza de que juntos podamos desentrañar los misterios que nos rodean y encontrar la paz en medio de la incertidumbre. Hace unos años, un día que parecía ser como cualquier otro, mi vida tomó un giro inesperado y aterrador. Era una tarde tranquila. El cielo estaba despejado y el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el paisaje con tonos dorados y rosados. Decidí salir a dar un paseo por el campo que se encuentra cerca de mi casa, una actividad que siempre encontraba relajante y revitalizante. Caminaba solo, disfrutando de la paz y la tranquilidad del entorno, escuchando el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Todo parecía normal, pero estaba a punto de vivir una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Mientras avanzaba por el sendero, de repente, una luz brillante apareció en el cielo. Al principio pensé que podría ser el reflejo del sol o algún fenómeno atmosférico, pero rápidamente descarté esa idea. La luz era demasiado intensa y parecía estar moviéndose de una manera que desafía cualquier explicación lógica. Me detuve, intrigado y un poco preocupado, tratando de entender qué estaba sucediendo. La luz se acercaba cada vez más, y una sensación extraña comenzó a invadirme, una mezcla de fascinación y terror. Sin previo aviso, la luz me envolvió por completo.
Era como si el tiempo y el espacio se hubieran detenido en ese instante. Sentí una fuerza poderosa que me atraía hacia arriba, como si estuviera siendo succionado por un vacío invisible. Mi cuerpo estaba paralizado, incapaz de moverse, y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. Traté de gritar, pero no pude emitir ningún sonido. La luz era cegadora, y todo a mi alrededor desapareció en un brillo blanco abrumador. No tengo recuerdos claros de lo que sucedió después de eso. Todo se vuelve borroso y confuso. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un lugar completamente diferente, un entorno que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Estaba tumbado en una superficie fría y metálica, y a mi alrededor había seres que no eran humanos. Tenían una apariencia extraña, casi surrealista. Sus ojos grandes y oscuros me observaban con una intensidad que me hacía sentir vulnerable y expuesto. Sus cuerpos delgados y alargados parecían flotar en el aire, y todo a su alrededor emanaba una luz tenue y azulada. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente inmovilizado, como si una fuerza invisible me mantuviera sujeto a la superficie. Los seres comenzaron a realizar todo tipo de pruebas y experimentos conmigo. Sentía pinchazos y presiones en diferentes partes de mi cuerpo, y aunque quería resistirme, era incapaz de hacerlo. El miedo y la desesperación me consumían, pero no tenía control sobre la situación. Los seres no emitían ningún sonido, pero de alguna manera sentía que estaban comunicándose entre ellos, probablemente a través de medios que mi mente humana no podía comprender. No sé cuánto tiempo estuve en ese lugar. Podrían haber sido minutos, horas o incluso días. El concepto del tiempo se desvaneció por completo en ese entorno. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sentí un tirón fuerte y todo se volvió negro nuevamente. Cuando recobré la conciencia, me encontré de vuelta en el campo, justo en el mismo lugar donde había sido abordado por la luz. Apenas habían pasado unos minutos desde que todo comenzó, pero para mí, parecía que había vivido una experiencia interminable y aterradora. Los seres que encontré en la nave no se asemejaban a nada que haya visto en la Tierra. Sus cuerpos eran delgados y alargados, con extremidades que parecían casi etéreas, como si estuvieran hechos de una sustancia diferente a la nuestra. Sus cabezas eran grandes y ovaladas, y sus ojos, negros y sin pupilas, me miraban fijamente, transmitiendo una sensación de profundidad y misterio insondable. No tenían rasgos faciales que se parecieran a los humanos. Sus narices eran apenas perceptibles, y sus bocas eran finas líneas que rara vez se movían. La sala en la que me encontraba era igualmente desconcertante. Todo a mi alrededor parecía brillar con una luz azulada y suave, emanada de las paredes mismas, que parecían estar hechas de un material desconocido, liso y sin juntas visibles. La superficie en la que yacía era fría al tacto, y una ligera vibración recorría su superficie, como si la nave misma estuviera viva. A pesar de la apariencia estéril y clínica del lugar, había una sensación palpable de energía y actividad, como si miles de procesos invisibles estuvieran ocurriendo simultáneamente. Los seres comenzaron a realizar una serie de pruebas conmigo, y aunque no sentía un dolor intenso, había una incomodidad constante y una sensación de invasión. Insertaban finas agujas en mi piel, tomaban muestras de mis fluidos corporales y escaneaban mi cuerpo con dispositivos que emitían luces y sonidos extraños. Sentía una especie de zumbido en mi cabeza y a veces veía destellos de imágenes y colores que no podía identificar. Era como si estuvieran explorando cada rincón de mi ser, tanto físico como mental, en busca de algo que solo ellos comprendían. Durante todo este tiempo, trataba de mantener la calma, aunque el miedo y la confusión me consumían. Intentaba racionalizar la situación, buscar una explicación lógica, pero nada de lo que conocía podía dar sentido a lo que estaba experimentando. Pensé en mi familia, en mis amigos, en todas las cosas que había dejado atrás y que podrían no volver a ser las mismas.
Sentía una desesperación profunda al no saber si alguna vez volvería a verlos o si quedaría atrapado en ese lugar para siempre. El tiempo perdió todo sentido. No había relojes, no había ciclos de día y noche, solo esa luz constante y esa sensación de estar en un estado suspendido entre la conciencia y el sueño. Traté de contar los minutos en mi cabeza, pero pronto perdí la cuenta. Cada momento se extendía infinitamente, y el terror de lo desconocido hacía que cada segundo pareciera una eternidad. En algún momento, comencé a resignarme a mi destino, aceptando que tal vez nunca saldría de ese lugar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sentí un cambio en el ambiente. Los seres se retiraron y la luz comenzó a intensificarse nuevamente. Sentí un tirón en mi cuerpo, como si estuviera siendo succionado por una fuerza poderosa, y todo se volvió negro. Cuando recobré la conciencia, me encontré de vuelta en el campo, tumbado en el suelo. Miré alrededor, aturdido, y todo parecía exactamente como lo había dejado, como si apenas hubieran pasado unos minutos. Sin embargo, la experiencia me había cambiado irrevocablemente. No sé cuánto tiempo estuve en la nave, pero el impacto de esos momentos se quedará conmigo para siempre. Desde aquel día fatídico, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Lo que experimenté me ha dejado cicatrices profundas, que no son visibles a simple vista, pero que afectan cada aspecto de mi existencia. Las noches se han convertido en una tortura interminable, plagada de pesadillas que me hacen revivir esos momentos una y otra vez. Me despierto empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo esa misma parálisis y terror que experimenté en la nave. Cada vez que cierro los ojos veo las caras de esos seres, sus ojos oscuros y penetrantes, y siento sus frías manos realizando pruebas en mi cuerpo. Durante el día, los flashbacks me asaltan sin previo aviso. Puedo estar haciendo cualquier cosa rutinaria, como trabajar, comer o hablar con alguien, y de repente me encuentro de vuelta en esa nave, con las mismas sensaciones de miedo y desesperación. Es como si mi mente se hubiera dividido en dos realidades: la cotidiana, en la que trato de vivir una vida normal, y la traumática, en la que sigo atrapado en ese encuentro con lo desconocido. Estos episodios me han hecho dudar de mi cordura, y a veces siento que estoy perdiendo el control de mi propia mente. El trauma no se limita solo a mi mente. Mi cuerpo también ha sido afectado. He desarrollado una hipersensibilidad a la luz, y cualquier destello brillante o repentino me hace retroceder con miedo. Mis sentidos parecen estar siempre en alerta máxima, esperando el próximo ataque, el próximo encuentro con lo inexplicable. Esta constante vigilancia ha drenado mi energía y me ha hecho sentir agotado, tanto física como emocionalmente. He intentado buscar ayuda profesional, y aunque los terapeutas y los psicólogos han sido comprensivos y me han brindado técnicas para manejar el estrés y la ansiedad, siento que muchos no comprenden la magnitud de lo que he vivido. Es difícil para ellos, y para cualquier persona, entender completamente una experiencia tan fuera de lo común y aterradora. Me he unido a grupos de apoyo en línea, donde otras personas comparten historias similares de encuentros con lo desconocido. Aunque esto me ha proporcionado algún consuelo, también me ha hecho más consciente de lo frecuente que pueden ser estas experiencias y de cuántas personas viven en silencio con su trauma. La vida diaria se ha convertido en un desafío constante. Actividades que antes disfrutaba ahora están teñidas de una sombra de miedo. Me he vuelto reacio a salir solo, especialmente al anochecer, y evito lugares abiertos y aislados. Las relaciones con mis amigos y familiares han sufrido, ya que muchos no entienden por qué he cambiado tanto, y algunos incluso han empezado a alejarse. Siento que hay una barrera invisible entre ellos y yo, una distancia creada por mi experiencia que es difícil de superar. La sensación de aislamiento y soledad a veces es abrumadora. Me he convertido en una persona más reservada y cautelosa, siempre vigilante de mi entorno,
buscando señales de que algo similar podría volver a ocurrir. Mi confianza en la realidad ha sido sacudida hasta sus cimientos, y aunque trato de seguir adelante, la sombra de ese encuentro siempre está presente, un recordatorio constante de que el mundo es mucho más misterioso y aterrador de lo que imaginamos. A pesar de todo, sigo buscando respuestas y maneras de sanar. Quiero creer que algún día encontraré la paz y podré vivir sin el constante miedo y la ansiedad que me atormentan. Hasta entonces continúo mi lucha diaria, tratando de reconciliar lo que viví con la realidad que me rodea, esperando que el tiempo y el apoyo de otros puedan ayudarme a superar este trauma. Hola a todos. Mi nombre es Juan y quiero compartir mi testimonio de lo que me ocurrió mientras acampaba en el bosque. Fue una experiencia realmente aterradora y difícil de creer, pero sé que lo que vi fue real. Todo comenzó cuando decidí irme de camping solo. Necesitaba alejarme del bullicio de la ciudad y sumergirme en la tranquilidad del bosque. Era una tarde soleada y prometedora cuando llegué al lugar que había elegido para montar mi tienda. El aire fresco y el sonido de los pájaros creaban una atmósfera serena que me reconfortaba profundamente. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes. Cocinaba mis comidas al aire libre, exploraba los senderos cercanos y me dejaba llevar por la paz del entorno. Sin embargo, todo cambió la tercera noche. Después de un día agotador de caminata, me recosté en mi saco de dormir, mirando el cielo estrellado a través de la abertura de la tienda. Fue entonces cuando vi una luz muy brillante sobre mí. Al principio pensé que podría tratarse de una estrella fugaz o tal vez un satélite reflejando la luz del sol poniente. Pero conforme observaba más detenidamente, la luz parecía moverse de manera errática, desafiando cualquier explicación lógica. Mi curiosidad pronto se transformó en desconcierto cuando la luz comenzó a acercarse rápidamente hacia mi ubicación en el campamento. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba discernir qué estaba pasando. Una parte de mí deseaba correr hacia mi coche y alejarme de allí lo más rápido posible, pero algo me mantenía inmóvil, como si estuviera paralizado por el miedo o por una fuerza externa que me impedía moverme. La luz ahora estaba directamente sobre mí, iluminando todo el campamento con una intensidad deslumbrante. Recuerdo sentirme sobrecogido por una sensación de calor y electricidad en el aire, como si estuviera envuelto en una tormenta electromagnética. Entonces, en un instante que se sintió como una eternidad suspendida en el tiempo, experimenté una extraña sensación de flotación. No podía ver nada más que la luz cegadora, y luego todo se volvió negro. Mi siguiente recuerdo es confuso y fragmentado. Recuerdo destellos de figuras humanoides con formas extrañas y ojos enormes que parecían mirarme con una intensidad penetrante. Las paredes a mi alrededor parecían pulidas y metálicas, y había un zumbido constante que resonaba en mis oídos. Me sentía desorientado y aterrorizado, como si hubiera sido arrancado de mi realidad conocida y transportado a algún lugar completamente ajeno. Cuando recobré finalmente la conciencia, me encontré de nuevo dentro de mi tienda de campaña, empapado en sudor y con el corazón galopante. Miré a mi alrededor, tratando de asimilar lo que acababa de experimentar. El reloj marcaba un lapso de varias horas desde el momento en que vi por última vez la luz brillante sobre mí. Estaba aturdido y confundido, incapaz de comprender completamente lo que había sucedido. El resto de la noche transcurrió en un estado de alerta nerviosa. Cada pequeño sonido del bosque me ponía al borde, temiendo que algo o alguien regresara. ¿Qué había pasado realmente esa noche? Me preguntaba una y otra vez mientras esperaba ansiosamente la llegada del amanecer. Al regresar a la civilización, me encontré en una encrucijada. Por un lado, deseaba hablar con alguien sobre mi experiencia. Necesitaba desesperadamente respuestas y consuelo. Por otro lado, temía ser ridiculizado o etiquetado como alguien que simplemente había tenido una alucinación bajo el estrés del aislamiento en la naturaleza. Finalmente,
Decidí investigar por mi cuenta. Me sumergí en libros y en internet, buscando historias similares a la mía. Fue entonces cuando descubrí que mi experiencia de avistamiento de ovnis y posible abducción no era única. Encontré relatos de personas de todo el mundo que habían pasado por situaciones similares, describiendo encuentros con seres de otro mundo y eventos que desafiaban toda explicación convencional. Poco a poco, comencé a aceptar la posibilidad de que lo que viví fuera real, aunque seguía siendo difícil de procesar. Me di cuenta de que no estaba solo en mi experiencia, y eso me reconfortó de alguna manera. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre seguían presentes. ¿Por qué yo? ¿Qué querían esos seres? Estas preguntas persistían en mi mente, sin respuesta clara a la vista. Hoy, mientras comparto mi testimonio, sé que mi vida ha cambiado irrevocablemente. Ya no puedo mirar al cielo nocturno sin recordar la intensidad de aquella luz y la sensación de estar completamente vulnerable ante lo desconocido. Mi historia puede sonar increíble para muchos, pero para aquellos que han experimentado algo similar, sé que mis palabras resonarán con una verdad profunda y perturbadora. Es crucial que sigamos explorando estos fenómenos con mente abierta y respeto hacia aquellos que deciden compartir sus experiencias. El universo es vasto y misterioso, y lo que creemos saber podría ser solo una fracción de la verdad completa. Todos tenemos derecho a buscar respuestas y a compartir nuestras historias sin temor al juicio o al ridículo. En conclusión, no tengo todas las respuestas sobre lo que me ocurrió en aquella noche solitaria en el bosque, pero sé que algo sucedió, algo que desafía la explicación convencional y que ha dejado una marca indeleble en mi alma. Mi esperanza es que mi testimonio no solo arroje luz sobre mi propia experiencia, sino que también inspire a otros a hablar sobre lo que han vivido en la búsqueda de comprensión y verdad. Gracias por escuchar mi historia. Hola a todos. Quiero compartir mi testimonio con ustedes. Hace unos meses, tuve una experiencia increíblemente aterradora y alucinante que cambió mi vida para siempre. Soy una persona que disfruta de la tranquilidad y la belleza de la naturaleza. Siempre he encontrado paz y consuelo en los paseos por el bosque, lejos del bullicio y el estrés de la vida cotidiana. Aquella tarde, como tantas otras, decidí dar un paseo para despejar mi mente y recargar energías. El bosque cercano a mi casa siempre ha sido un refugio para mí, un lugar donde puedo conectarme con la naturaleza y reflexionar. El sol estaba empezando a ponerse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados. La luz suave del atardecer creaba un ambiente mágico, y los sonidos del bosque eran relajantes. Mientras caminaba, observaba los árboles altos y las hojas que crujían bajo mis pies. Los pájaros cantaban en la distancia, y el viento susurraba a través de las ramas. Todo parecía normal, hasta que algo captó mi atención. A lo lejos, vi algo que no pertenecía al entorno natural. Una forma metálica brillante se destacaba entre los árboles, algo que nunca había visto antes en mis innumerables paseos por ese bosque. Al principio pensé que tal vez era un vehículo abandonado o algún tipo de maquinaria agrícola olvidada, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era nada de eso. La forma era demasiado extraña, demasiado futurista. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Una mezcla de emoción y miedo se apoderó de mí. ¿Qué podría ser? ¿Un objeto caído del cielo? ¿Un satélite estrellado? Ninguna de esas ideas tenía sentido. La curiosidad venció al miedo, y decidí acercarme aún más. A medida que me aproximaba, la estructura se hizo más clara. Era una nave que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Estaba parcialmente enterrada en el suelo del bosque, como si hubiera caído del cielo y se hubiera estrellado. La superficie de la nave era metálica y reflectante, con luces parpadeantes que todavía estaban encendidas. Era una visión surrealista, algo que nunca hubiera esperado encontrar en ese lugar tranquilo y solitario. La nave no era muy grande,
pero su diseño era claramente no humano. Tenía una forma aerodinámica, casi orgánica, con líneas curvas y suaves. No había ventanas visibles, solo una especie de escotilla que parecía ser la entrada. Me acerqué con cautela. Cada paso resonaba en mis oídos como un tambor. No podía creer lo que estaba viendo. Estaba completamente solo en el bosque, frente a una nave espacial estrellada. La adrenalina corría por mis venas y mis manos temblaban ligeramente. No podía dejar de mirar la nave, y mi mente estaba llena de preguntas. ¿De dónde venía? ¿Qué o quién la había pilotado? ¿Estaba en peligro? No había señales de vida alrededor, pero eso no significaba que estuviera seguro. Con cada paso que daba hacia la nave, mi miedo crecía, pero también lo hacía mi curiosidad. Quería saber más. Quería entender lo que estaba pasando. Me acerqué a la escotilla y, para mi sorpresa, estaba entreabierta. Decidí que tenía que echar un vistazo dentro. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la escotilla y me asomaba al interior. Lo que vi dentro de esa nave cambió mi vida para siempre. No estaba preparado para lo que me esperaba. Cuando finalmente abrí la escotilla de la nave, el interior se reveló ante mis ojos como algo sacado directamente de una película de ciencia ficción. El primer vistazo fue impactante. Un resplandor suave y azul llenaba el espacio, y una serie de paneles y controles futuristas cubrían las paredes. El aire dentro era extraño, ligeramente más denso que el del exterior y con un olor metálico que nunca antes había experimentado. El diseño interior era completamente alienígena, sin rastros de tecnología humana que pudiera reconocer. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y cada paso que daba hacia el interior de la nave resonaba en el silencio abrumador. Sentía una mezcla de asombro y temor, una combinación que hacía que cada segundo pareciera eterno. A medida que mis ojos se ajustaban a la luz interior, comencé a notar detalles más perturbadores. Había sillas y consolas que no estaban diseñadas para seres humanos. La disposición de todo indicaba que los ocupantes de la nave no eran como nosotros. De repente, sentí que no estaba solo. Una presencia invisible llenaba el aire, una sensación de ser observado que me hizo detenerme en seco. Mis instintos me decían que debía dar media vuelta y salir corriendo, pero algo más fuerte, una curiosidad insaciable, me impulsaba a seguir adelante. Fue entonces cuando los vi. Eran seres extraños, sin duda alguna. No eran humanos. Sus cuerpos eran delgados y altos, con piel de un color que nunca había visto antes, una mezcla de gris y azul que parecía brillar bajo la luz suave de la nave. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de una inteligencia fría y analítica. Los seres me miraron fijamente, y en ese instante sentí una oleada de miedo que me paralizó por completo. No pude moverme ni hablar, estaba completamente a su merced. Era como si mi cuerpo ya no me perteneciera, como si una fuerza invisible me hubiera inmovilizado. Mis pensamientos eran un caos de pánico y confusión, pero no podía hacer nada para escapar. Los seres no se movieron de inmediato. Simplemente me observaron con una intensidad que me hizo sentir completamente vulnerable. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Mis músculos se negaban a responder, y mi mente estaba llena de una cacofonía de pensamientos desesperados. Los ojos de los seres parecían perforar mi alma, y en ese momento supe que algo extraordinario estaba ocurriendo. Era una conexión mental, una comunicación sin palabras que me llenó de una comprensión intuitiva y aterradora. Ellos estaban estudiándome, analizando cada parte de mi ser. El tiempo parecía haberse detenido. No sabía cuánto tiempo estuve allí, inmóvil, bajo la mirada de esos seres. Pero lo que sí recuerdo claramente es la sensación de ser examinado, de ser un sujeto de estudio en un experimento cósmico. Sentí como si me estuvieran despojando de todas mis defensas, dejándome expuesto en una forma que nunca antes había experimentado. Era como si pudieran ver a través de mí,
entender cada pensamiento y sentimiento sin que yo tuviera que decir una palabra. Finalmente, uno de los seres hizo un gesto, y en ese instante, todo cambió. Sentí una oleada de energía recorrer mi cuerpo, y de repente, todo se volvió borroso. Luces parpadeantes llenaron mi visión, y una cacofonía de voces extrañas resonó en mi mente. No pude entender lo que decían, pero sabía que estaban comunicándose entre ellos y conmigo. Era una experiencia abrumadora y confusa, que me dejó completamente desorientado. Mi visión comenzó a desvanecerse, y lo último que recuerdo fue una sensación de flotar, como si mi cuerpo estuviera siendo levantado del suelo. Todo se volvió oscuro, y perdí la conciencia. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando finalmente desperté, estaba a kilómetros de distancia del bosque, sin ningún recuerdo de cómo llegué hasta allí. Fue como si el tiempo se hubiera detenido para mí, y la experiencia que había vivido en la nave se convirtiera en un enigma aterrador que aún no puedo desentrañar. Despertar fue una experiencia extraña y desorientadora. No estaba en el bosque donde había encontrado la nave, sino en un lugar completamente diferente. Mis sentidos tardaron en ajustarse, y al principio no tenía idea de dónde estaba. Me encontraba en un campo abierto, con la hierba alta ondeando suavemente bajo una brisa ligera. El sol estaba alto en el cielo, sugiriendo que había pasado bastante tiempo desde que había entrado en la nave. Sentía el cuerpo pesado, como si hubiera sido sometido a una presión intensa, y mi mente estaba nublada por la confusión y el miedo. Traté de recordar cómo había llegado hasta allí, pero todo lo que venía a mi mente eran fragmentos caóticos de luces y voces. Eran como flashes de una pesadilla que no podía reconstruir. Las luces eran intensas y cegadoras, de colores que parecían cambiar constantemente. Las voces eran múltiples y disonantes, hablando en un idioma que no podía entender, pero que resonaba profundamente en mi mente. Sentía que esas voces habían dejado una marca en mi subconsciente, una impresión indeleble que no podía borrar. Me levanté lentamente, con las piernas temblorosas, y miré a mi alrededor. No había señales del bosque ni de la nave. Era como si todo lo que había experimentado fuera un sueño febril, pero sabía que no era así. Mi cuerpo y mi mente llevaban las cicatrices de esa experiencia, y aunque no podía recordar los detalles, la sensación de miedo y asombro seguía ahí. Sentía que había perdido una parte de mí mismo en ese encuentro, una parte que tal vez nunca recuperaría. Comencé a caminar, tratando de encontrar algún punto de referencia que me ayudara a orientarme. No había caminos ni senderos, solo un campo abierto que parecía extenderse indefinidamente. Mi mente seguía tratando de reconstruir lo que había sucedido, pero cada intento solo me llevaba a las preguntas sin respuesta. ¿Qué eran esos seres? ¿Qué querían de mí? ¿Cómo había llegado a este lugar? Cada paso que daba estaba cargado de incertidumbre y temor. Después de lo que parecieron horas de caminar sin rumbo, finalmente encontré una carretera. Era una vía secundaria, no muy transitada, pero era algo. La carretera, esperando encontrar ayuda o al menos una señal de civilización. La experiencia en la nave seguía ocupando mis pensamientos, y no podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observado, incluso ahora. Era como si esos seres hubieran dejado una marca en mí, algo que me conectaba a ellos de una manera que no podía entender. Finalmente un coche pasó y me recogió. El conductor, un hombre mayor, me miró con preocupación mientras le contaba una versión simplificada de lo que había sucedido. No mencioné la nave ni los seres, solo dije que me había perdido en el bosque y había terminado lejos de casa. No estaba seguro de cómo reaccionaría si le contaba la verdad, y en ese momento solo quería llegar a un lugar seguro. El hombre me llevó a la ciudad más cercana, y desde allí pude hacer una llamada a mi familia. Desde entonces he estado atormentado por estas experiencias. No puedo sacar de mi mente lo que vi y experimenté aquella noche. Quiero que todos sepan que esto es real. No estoy loco, no estoy inventando nada.
Algo increíble y aterrador me sucedió realmente. Las noches son las peores. A menudo me despierto en medio de la noche, sudando y con el corazón acelerado, reviviendo esos momentos en la nave. Las luces y las voces todavía me persiguen, y la sensación de estar paralizado e indefenso es algo que no puedo olvidar. He intentado buscar respuestas, pero cada intento solo me lleva a más preguntas. He leído sobre otros casos de abducciones y encuentros con lo desconocido, y aunque algunos detalles coinciden con mi experiencia, cada historia es única y aterradora a su manera. La gente que me conoce ha notado el cambio en mí. Mis amigos y familiares pueden ver que algo me está afectando profundamente, pero no siempre saben cómo ayudar. Algunos me han sugerido que busque ayuda profesional, y aunque he considerado la idea, también temo que no me tomen en serio. La posibilidad de que me etiqueten como loco o delirante es algo que me asusta. Sin embargo, sé que necesito hablar de esto. Necesito compartir mi historia para encontrar algún tipo de paz. He intentado encontrar consuelo en grupos de apoyo y foros en línea, donde otros que han tenido experiencias similares comparten sus historias. Es reconfortante saber que no estoy solo, que hay otros que han pasado por algo parecido. Sin embargo, cada historia que leo solo aumenta mi sensación de inquietud. Hay tantas personas que han tenido encuentros inexplicables, y las similitudes entre nuestras experiencias son demasiado grandes para ser ignoradas. Esto no puede ser solo una coincidencia o una serie de alucinaciones colectivas. Mi búsqueda de respuestas me ha llevado a investigar sobre teorías de conspiración, avistamientos de ovnis y abducciones extraterrestres. He encontrado testimonios de personas que aseguran haber sido contactadas por seres de otros mundos, y aunque algunas historias parecen fantásticas, hay un núcleo de verdad que es difícil de negar. Me he sumergido en libros y documentales, tratando de entender qué es lo que me sucedió y por qué. Cada nueva información que encuentro es un pequeño paso hacia la comprensión, pero también abre nuevas preguntas y temores. He aprendido que los encuentros con lo desconocido no son un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, hay registros de personas que han visto y experimentado cosas que no pueden ser explicadas por la ciencia actual. Desde avistamientos de luces extrañas en el cielo hasta encuentros cercanos con seres no humanos, la humanidad ha estado fascinada y aterrorizada por lo desconocido. Mi propia experiencia es solo una más en una larga lista de eventos inexplicables que continúan desconcertando a la gente en todo el mundo. La incertidumbre es lo más difícil de soportar. No saber quiénes eran esos seres, qué querían de mí o por qué me eligieron es algo que me atormenta a diario. He intentado encontrar alguna lógica en todo esto, pero cada intento parece llevarme a un callejón sin salida. A veces me pregunto si alguna vez obtendré respuestas o si estas experiencias seguirán siendo un misterio insondable. A pesar de todo, he decidido compartir mi historia públicamente. Espero que mi testimonio pueda ayudar a alguien más que haya experimentado algo similar. No estás solo. Si has tenido una experiencia de abducción o encuentro con entidades desconocidas, por favor comparte tu historia. Juntos podemos encontrar respuestas y apoyo. Al compartir mi historia, también espero encontrar alguna forma de curación. Hablar de lo que me sucedió es un paso importante para procesar el trauma y encontrar algún tipo de cierre. Sé que habrá escépticos, personas que no creerán en lo que digo, pero también sé que hay otros que han vivido experiencias similares y que entenderán mi dolor y confusión. Juntos, podemos apoyarnos mutuamente y buscar respuestas a las preguntas que nos atormentan. Este testimonio es mi manera de buscar la verdad y de ayudar a otros en el proceso. No pretendo tener todas las respuestas, pero sé que algo extraordinario y aterrador me sucedió realmente. Y al compartir mi historia, espero que podamos encontrar un camino hacia la comprensión y la paz. En los días, semanas y meses que siguieron a mi encuentro, he tenido tiempo para reflexionar y tratar de entender lo que me sucedió. He aprendido que la verdad no siempre es fácil de aceptar, pero es esencial buscarla.
Aunque mi experiencia fue aterradora, también me ha dado una nueva perspectiva sobre el universo y nuestro lugar en él. Tal vez nunca obtendré todas las respuestas, pero al compartir mi historia, espero inspirar a otros a no tener miedo de hablar y buscar la verdad. La vida después de un encuentro como el mío nunca vuelve a ser la misma, pero con el apoyo de una comunidad comprensiva y la búsqueda continua de respuestas, creo que podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Este es solo el comienzo de mi viaje hacia la comprensión, y estoy agradecido por la oportunidad de compartirlo con ustedes.